Tesalonicenses, vamos al capítulo 1, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Fijaos que dice que esta iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Aquí está hablando de que no se trata de que la iglesia esté en un sitio físico, que está en un sitio físico porque nos reunimos en algún sitio, sino está hablando de su relación con Dios a través del Espíritu Santo, el Espíritu de adopción. Nosotros estamos en Dios Padre y estamos en el Hijo. Y así es con la iglesia. Sigue diciendo: gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Te hago las siguientes preguntas. ¿Cómo es la iglesia modelo para ti? ¿Cómo es la iglesia en la que te gustaría estar? Incluso otra pregunta: ¿cómo es la iglesia que desearía fundar? ¿Qué características tendría la iglesia de tus sueños? ¿Qué debería de tener? Muchos miembros, un programa de actividades más divertidas, un grupo de música como el grupo de Hillsong. Este mensaje es para ti si quieres crecer como iglesia. Este mensaje es para ti si no sabemos bien si estamos cumpliendo como iglesia en este mundo. Este mensaje también es para ti si quieres colaborar en el proyecto de Dios para tu ciudad, que es la iglesia. Este mensaje es para ti si últimamente sientes que has perdido el horizonte, si últimamente sientes que has perdido la ilusión como iglesia y estás un poco perdido. Mirad, en primer lugar, lo que nosotros podemos observar de que es una iglesia con proyección, que es el título del mensaje de hoy. Una iglesia con proyección, versículos 2 y 4, es una iglesia que presenta unas motivaciones, porque la verdad que lo más importante no es lo que hace, sino las motivaciones que hay detrás de lo que hacen. Una iglesia con proyección es una iglesia que presenta unas motivaciones poderosas, unas motivaciones eficaces, unas motivaciones dignas. Y aquí vemos que en esta sección Pablo está expresando su alegría por esta iglesia, por cómo le va yendo a esta iglesia. Y quizás te preguntarás por qué de esta gran alegría. Y te quiero poner un poco en situación. Imagínate que eres un misionero y que entras a una ciudad y esa ciudad está plagada de ídolos por las calles, llena de filosofía, llena de distintos dioses. Y encima vienes de Filipos. Y
¿Por qué digo lo de que encima viene de Filipos? Porque en Filipos te han pegado por predicar una tundra de palo impresionante, te han metido en el sótano de una cárcel, te han puesto un cepo en los pies. Y es verdad, después lo soltaron de la cárcel. Pero madre mía, la que pasó Pablo en Filipos, ya sabéis la historia, ¿no? Se encuentra en Hechos capítulo 16. Ellos están predicando, Pablo y Silas en Filipos, y resulta que hay una endemoniada que está diciendo: estos son hijos del Dios Altísimo y predican el mensaje, un camino para ir a Dios. Y entonces lo que hace Pablo y Silas, si bien recordará, es sacar el demonio de esta chica. Y claro, los que eran los responsables de ella, los que obtenían ganancias de ella, lo que hicieron fue acusar a Pablo y a Silas de que estos hombres estaban en contra del César. Claro, imaginad, en una ciudad como Filipos, que tenía mucho orgullo por ser una ciudad romana, que le debía cierta lealtad al César, cuando vertieron esa acusación contra ellos, los pegaron con varas, y ellos, los romanos, azotaban hasta cansarse, y después, sin un juicio previo, lo metieron en la cárcel. Y ya saben la historia. Ellos en el sótano más profundo, más frío, más oscuro, más lleno de ratas, con un cepo en los pies, apaleados, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a orar y a cantar al Señor, hasta tal punto de que los presos que estaban en la planta de más arriba lo oían. Y también el carcelero que vivía allí, ¿no? Y ya sabéis también la historia de la conversión del carcelero. Y ahora ellos llegan a Tesalónica. ¿Y qué pasa en Tesalónica? En Tesalónica, Pablo y sus compañeros entran a una sinagoga. Esa era lo que hacían normalmente. Entraban, su estrategia misionera era así: entraban primeramente a la sinagoga y allí predicaban, y resulta que se convierte tanto algunos gentiles como algunos judíos en Tesalónica. Pero claro, esto despierta el celo de los judíos. Mira, Pablo, cantera de los nuestros, ahora está predicando el Evangelio y encima lo está quitando a gente, y van a por él otra vez. Pero hermanos de Tesalónica hacen que Pablo pueda irse de la ciudad. Aquellos recién convertidos ayudan a Pablo, y aquellos recién convertidos pagan el precio. ¿Sabéis de qué manera? Porque cuando buscaban a Pablo pensaban que estaban en la casa de uno que se llamaba Jasón, ¿no? Y buscando a Pablo, lo que hacen al final, como no lo encuentran, es tomar a Jasón, y algunos cristianos no los toman de forma amable, sino que los arrastran, los llevan a la prisión. Qué faena, ¿no? Para un neófito experimentar eso. Experimentar que una serie de hombres vayan por la calle, se amotinen en su casa, lo cojan con fuerza y lo metan en la prisión. Y ahora Pablo, que tiene que irse de allí, ¿qué pensaría? ¿Qué pensarías tú? Posiblemente pensarías: demasiada carga, ¿no?, para unos recién convertidos. Y ahora también te habla el texto en Hechos que se convirtieron mujeres que venían de hombres ricos, gentiles. Esos hombres que seguramente que tenían acciones en templos idolátricos, en los Juegos Olímpicos. Un faenón, ¿verdad? Que sus mujeres se convierten al cristianismo y que renuncien a esos ídolos. Por lo tanto, Pablo se estaría preguntando: ¿realmente estos hermanos serán capaces de soportar la presión? ¿Realmente seguirán adelante? ¿Serán capaces de perseverar, capaces de seguir y aguantar todo lo que llevan encima? Pero cuando llega Timoteo a ellos y le da buenas noticias de cómo andaban en fe, de cómo andaban en amor, de cómo perseveraban en la esperanza, entonces ya imagináis la alegría que sintió Pablo. La misma que sentirías tú si ves
que una iglesia en la que solo ha estado un tiempo de 3 semanas, porque Pablo no pudo estar más acerca de la persecución, 3 semanas como máximo, si ves que en ese tiempo, en esas 3 semanas, en esos nuevos creyentes han podido resistir y siguen trabajando, la verdad que Pablo sintió un gran alivio, y es por eso que escribe esta sección agradeciendo la perseverancia, la fe y el amor de los de Tesalónica. Y por eso empieza diciendo en el versículo 2: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Y el fruto, las motivaciones que ellos tenían y que había dado lugar a ese buen testimonio, en primer lugar se habla de ¿qué? De la obra que produce vuestra fe. La obra que produce la fe de ellos. ¿Y de qué nos habla de la obra de nuestra fe? La obra de nuestra fe no es la obra de nuestra autosuficiencia. En una iglesia en la que Dios está obrando, las personas no hacen las cosas conforme a su autosuficiencia. En una iglesia en la que Dios está obrando, el resultado de lo que se hace es la obra que produce nuestra fe en Cristo. Tendemos a vivir según los resultados que producen nuestras acciones. Piensa en Adán. Él está en el huerto del Edén. Todo lo que ha recibido, los árboles del huerto, la responsabilidad de cuidar del Edén, es algo que Dios le ha conferido. Es algo que él no se gana por su mérito. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Así que vemos que Adán no se conforma con ser a imagen y semejanza de Dios, cuidando de la creación, sino que cuando se le presenta una oferta, recuerda, la oferta de la serpiente, que es que si tomas del fruto, serás como Dios. Lo que hace Adán es, en cierta manera, desestimar la gracia de Dios, ¿para qué? Para quedarse con el resultado de sus acciones. Y tú y yo, aun siendo cristianos, a veces vivimos o pretendemos vivir el cristianismo según el resultado de nuestras propias acciones. Queremos vivir conforme a ¿qué? Conforme a la autosuficiencia, conforme a una ley que es la ley de la retribución. Según haga, así recibo. Y eso es lo que le pasa básicamente a la humanidad. Esto es el germen de cualquier sistema religioso. Quiero ser como Dios, ¿sin qué? Sin Dios. Quiero vivir según los resultados de lo que provoca mis acciones. Y ese germen del pecado original lo tenemos tú y yo. Escúchame. Cristo ha venido en nuestra vida para librarnos de la autosuficiencia. Cristo en la cruz lo que hizo fue desmontar por completo la teoría de la autosuficiencia. Cristo en la cruz, para la teoría de la autosuficiencia y de la retribución, sería alguien que era un delincuente, un criminal, su sacrificio no valdría la pena. Pero cuando Dios lo levanta de entre la muerte, lo que nos muestra a ti y a mí es que la vida espiritual no se basa en nuestra autosuficiencia. Así que vivir en la autosuficiencia es vivir bajo ¿qué? Bajo el poder del pecado. Algunas iglesias tienen el lema de descubre el campeón que hay en ti. Si lo crees o lo confiesas, tú puedes conseguirlo. Y esta iglesia es curioso porque tú puedes ver en sus vídeos que tiene muchos miembros, porque en cierta manera las personas prefieren vivir en el poder del pecado como Adán, cuando toma la decisión de tomar el fruto prohibido, vivir en la autosuficiencia, pero realmente se están llevando por el poder del pecado.
Pero también había otro fruto, otra motivación que ellos tenían a la hora de trabajar. Aquí está hablando también del trabajo que produce vuestro amor. El trabajo que produce vuestro amor. Y ese trabajo, ¿sabéis qué? Ahí está utilizando Pablo un concepto que habla de un trabajo fatigoso, de un trabajo que no descansa, trabajo agotador de verdad. La pregunta que te hago es, ¿a que amar agota? Y más amar a las personas que son más difíciles. Imagínate amar a una persona como yo. Qué difícil que es, ¿no? Difícil, ¿verdad? Pero realmente lo que a mí me dice este concepto del trabajo agotador de nuestro amor es que nunca amamos lo suficiente a los hermanos. De hecho, no sé si recordarás, si ha leído esta carta, que Pablo les dice que son un ejemplo de amor. ¿Y qué le dice? ¿Quedaros ahí y ya habéis cumplido lo suficiente? No, sino que abundéis aún más. Un marido iracundo en alguna ocasión me dijo: estoy harto de dar y dar y dar y no recibir nada a cambio. Pero realmente, cuando das y das sin recibir nada a cambio, ahí es donde has comenzado la labor del amor. Cuando das y no recibes nada a cambio. Porque tú y yo vivimos según la teoría de la retribución. Muchas veces dices, no, hombre. La teoría de la retribución es totalmente contrario al amor. Porque la teoría de la retribución lo que hace es darle al otro lo que crees que merece. Y si tú me amas, yo entonces no te amo. ¿No? Si tú no me amas. Si tú no me das esto, yo no te voy a amar. Y realmente esa teoría básicamente se trata del poder del pecado obrando en ti y en mí. Cristo nos amó a nosotros sin que nosotros le diésemos nada a cambio. No aplico la teoría de la retribución, sino que más bien lo que hizo con nosotros, pese a que lo que nosotros hicimos fue darle la espalda continuamente. Y pese a eso, Él no dejó de amarnos. Mirad, así como aquí Pablo no habla de la obra de nuestra autosuficiencia, tampoco habla del trabajo incansable de nuestros dones, ¿no? Habla del trabajo incansable ¿de qué? Del trabajo incansable de nuestro amor. Mira, para trabajar en la obra de Dios puedes pedir dones, puedes desear dones. De hecho, Pablo dice, mas desead ardientemente los dones mejores, pero sigue diciendo, mas yo os muestro un camino más excelente. Mira, hace unos días estaba en clase con algunos alumnos míos, y dentro de esos alumnos hay un alumno que tiene muy mala fama, lo ven como alguien que no tiene remedio. Digamos que esta persona, este alumno, por mucho que le habla, es una persona que no entra en razón, ¿no? Y en la clase, esta semana le puse una película a la clase donde está este alumno. Y en esa película, en una de las escenas, salía un joven que estaba recibiendo una paliza durante unos segundos de otro. Y una vez que ya terminaban esos segundos en los que le daban esa paliza, ya le daban un abrazo y le decían, ya formas parte de nuestra pandilla. Creo que habéis visto alguna escena de estas y sabéis que las pandillas tienen ritos de iniciación que a veces consisten en este tipo de barbaridades. ¿Qué es lo que pasa? Que yo hice la siguiente pregunta. Digo, ¿por qué pensáis que alguno forma parte de una pandilla? Y me empezaron a contestar, por el dinero, por la droga. Digo, vale, venga, sí. Por el dinero, por la droga, lo que queráis. Pero no pensáis que hay una motivación más profunda. Y me responde este alumno tan rebelde, me dice, sí, querer una familia y sentirte querido. Eso me respondió esta persona que parece completamente implacable, completamente insensible. Me dijo, sí, formaría parte de una pandilla. ¿Por qué?
por querer formar parte de una familia y por sentirme querido. Y esto me hizo que pensar en cuanto al trabajo de nuestro amor. Hermanos y hermanas, si nuestras acciones estuvieran bañadas de amor, entonces somos una iglesia que cura, una iglesia que restaura este mundo, una iglesia que edifica. Pero también habla aquí de una de las motivaciones de los tesalonicenses, es la firmeza, la perseverancia que producía su esperanza en el Señor Jesucristo. ¿Están pasando pruebas difíciles? Esta iglesia también, ya lo sabemos. El antídoto frente a tus aflicciones y frente a las aflicciones de ellos era la esperanza en la venida del Señor Jesucristo. En un mundo en el que ellos no veían que obviamente no lo podían cambiar, sino solo trastornar, ¿vale? No cambiarlo, pero sí trastornarlo con su fe. Su esperanza escatológica era lo que les sostenía. Los tesalonicenses, por tanto, tenían una confianza inquebrantable en el Señor, independientemente de sus circunstancias. Necesitaban este tipo de esperanza duradera, en vista de la adversidad que ellos estaban pasando. Esta esperanza, como afirma Leon Morris, no es una resignación tranquila y pasiva, no, sino una constancia activa ante las dificultades. No se trata de que me siento en un rincón y espero que las cosas mejoren, sino se trata de seguir adelante con la confianza en el Dios vivo, con la seguridad de su salvación y la certeza de su futuro en Cristo. Mirad, algunos creo que sabéis que tengo mala orientación. De hecho, voy a hacer una pregunta. Que levante la mano quien sabe eso de mí, que tengo muy mala orientación. Por aquí, me imaginaba estiarla, bueno, por ahí también Santi lo piensa. Ismael creo que también lo piensa, pero ahora levanta la mano, no sé por qué. El tema está en que sabéis lo que hago a veces cuando voy por un camino desconocido, sobre todo si es de campo, que voy colocando piedras, voy colocando cosas, si es una corteza de árbol también, ¿de acuerdo? De hecho, hace una semana estuvimos en Cazorla y cuando me perdí solo por el monte volví gracias a ese tipo de cosas que hago, ¿vale? Así que me puedo perder sin facilidad. Y mirad, en nuestro caminar como iglesia podemos también desorientarnos, ¿no? ¿Cuáles serían esas piedras en el camino que nos pueden orientar si vamos por el sendero correcto? Pues aquí Pablo nos lo indica. Si las cosas las hacemos motivadas por el amor, por la esperanza y por la fe. Si el fruto de lo que hacemos es por nuestra fe, si el trabajo que hacemos es motivado por el amor o impulsado por el amor, si realmente seguimos confiando en Cristo pese a la adversidad. Así que te llamo a lo siguiente. Confía en el poder de Dios, hermano, en esta sociedad del agobio en la que en ocasiones no tenemos tiempo de nada. No hagas las cosas con el objetivo de ganarte a Dios o sorprender a las personas, porque eso es la obra del poder del pecado, es la obra de la autosuficiencia. Haz las cosas sabiendo que caminas en su gracia y que Él es el que obra en ti, el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No hagamos las cosas por interés, por autopromoción o no pensando en el bien que hacemos a otros, sino en el bien que nos hace a nosotros. No hagamos las cosas por contender o pretender llevar la razón frente a los demás. Trabajemos para edificar aún a aquellos que nos cuesta ayudar. Es el trabajo de nuestro amor. Y no nos cansemos de hacerlo, aunque a veces recibamos piedras. Y mira, hermano, en momentos de mucho sufrimiento, posiblemente, no sé si ahora estás pasando por alguna circunstancia, que estás afligido grandemente, en estos momentos quizás lo que más te apetece es llorar, ¿no?
Hay dos tipos de respuestas en estos momentos de desesperación. Por un lado, necesitas desahogarte con alguien y contarle todo, pero también, y esto creo que nos pasa más a los hombres, lo primero más a las mujeres, queremos estar solos. Queremos estar solos. No queremos que nadie nos hable, queremos estar solos, pero creo que hay algo que posiblemente te haya pasado como a mí. Y es que en esos momentos no entiendes el por qué el Señor te ha puesto en esa circunstancia, en esa situación. Y no sé si también te ha sucedido que esperas una respuesta concreta de Dios, ¿no? Esperas una respuesta concreta de Dios, una respuesta apropiada a tu situación, una respuesta que diga, ay sí, está clarísimo que Dios me está hablando como si me enviase un avión por el cielo describiendo mi nombre y contándomelo todo por unas nubes, ¿no? Pero mirad, quiero decirte algo. El Evangelio tiene la mejor respuesta. ¿Puedes no entender la razón de tu sufrimiento? Claro que sí. Puedes estar angustiado, agobiado, llorando. Pero anímate. ¿Sabes por qué? Porque el sufrimiento es temporal. Sea cual sea, dure lo que dure un año, dure 2 años, dure lo que sea, el sufrimiento es temporal. Pero Dios tiene una eternidad para recompensarte. Dios tiene una eternidad para recompensarte. ¿Estás sufriendo? ¿No entiendes la causa de tu sufrimiento? Anímate, porque Dios tiene una eternidad para recompensarte. ¿Crees que este es un mensaje apropiado para tu circunstancia? ¿Crees que este es un mensaje apropiado para tu situación? En la esperanza está la respuesta que tú necesitas. No tienes que buscar nada más. No tienes que buscar nada más que la esperanza del Evangelio para que responda a tu situación y para que sepas que el amor de Dios no cesa sobre ti. De que nada ni nada, nadie ni nada te podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mirad, una iglesia con proyección no es solamente una iglesia que la mueven motivaciones poderosas, sino también una iglesia con proyección es una iglesia que es fundada y crece en un mensaje que es poderoso, el mensaje del Evangelio. Hemos leído en el versículo 4 y 5 lo siguiente, voy a volver a hacerlo. Sabiendo, amados de Dios, su elección de vosotros. Aquí Pablo básicamente lo que le está diciendo es, sabemos que sois auténticos, sabemos que sois pueblo de Dios, sabemos que Dios está obrando en vosotros. Y eso depende ¿de qué? De cómo recibieron el Evangelio. Así que este grupo de misioneros, Pablo, Silas, Timoteo, cuando predican el Evangelio, dice que vino a ellos en varias formas. Dice que no vino a ellos solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros, por amor de vosotros. De hecho, cuando habla de no lo recibisteis solamente con palabras, lo que está diciendo ahí es que no fueron palabras vacías. No fueron argumentos como los que traían los filósofos en aquella época las personas, que eran silogismos quizás muy avanzados, pero que realmente eran palabras vacías que no cambiaban el corazón de ellos. Hoy en día algunos predican con tecnicismos muertos o interpretan la Biblia usando ciertos silogismos que no llegan al corazón de la gente y que solo engrandecen el orgullo de la gente que recibe estos mensajes y el mismo propio del predicador que dice, ay, qué bien que yo sé esto y los demás no. Pero también hay otras personas que predican o transmiten mensajes motivacionales. Porque a veces se cree que el Evangelio no es necesario. Entonces vamos a dar mensajes motivacionales a la gente que al fin y al cabo son mensajes que vienen del poder del pecado. Porque ¿qué dicen esos mensajes? Si tú lo trabajas, tú puedes.
No hay más mensaje más mundano que eso, porque es el mensaje que le da el mismo diablo a Adán en el Edén. Y te dicen que el mensaje del Evangelio no va a responder a las demandas de la sociedad actual. Y que hay otras filosofías o acciones mejores que pueden ayudar a la gente. Pero en Tesalónica pensáis que no había filosofía y religiones suficientes. Realmente quizás hasta incluso más que las que hay a día de hoy. Tesalónica estaba llena de filosofía, plagada de religión idólatra, cargada por tanto de muchas opciones para las personas, cargada de mensajes esperanzadores. Pero ellos llegaron con el Evangelio. Ellos llegaron con el Evangelio. Aquí Pablo lo que está expresando es algo similar a lo que le escribe a los Corintios. Y es, no vine a vosotros con excelencia de palabras, no vine con filosofía, vine con un mensaje que hasta incluso a la razón de los griegos era algo absurdo. Pero vino con el Evangelio. De hecho fue a una ciudad, estamos hablando de la ciudad de Tesalónica, seguimos aquí, en la que los hallazgos arqueológicos nos indican que había, fijaos, un culto al emperador romano que para ellos le garantizaba la independencia, la seguridad y la prosperidad de la ciudad. Imagínate el mensaje del Evangelio a estas personas, un mensaje que digamos que rompía para ellos con esa estabilidad que le garantizaba el culto al César. Y también tenemos otra situación, y es que en Tesalónica habían asociaciones que se componían de extranjeros, pero también había miembros de oficios que se juntaban en distintas asociaciones y que se dedicaban a un Dios en particular. Imaginaos los cristianos de Tesalónica cuando, por ejemplo, había alguno que trabajaba dentro de los artesanos, y en el club de los artesanos adoraban una deidad, y creo que sabréis que hacían unas prácticas no muy lícitas en ese tipo de adoraciones, prácticas que se asociaban a inmoralidad sexual, y los de Tesalónica decían no, los cristianos. ¿Y eso qué conllevaba? Discriminación social, apartarlo. Y aún así, en medio de ese ambiente donde las personas descansaban en otro tipo de esperanza, donde creer en el Evangelio era algo antisocial, ellos llegan con el Evangelio. Tenemos filósofos, por ejemplo, como los epicúreos, que ellos creían, fijaros, que la felicidad se lograba por vivir de una manera simple, una armonía perfecta de cuerpo y mente, y rechazaban la idea de que los dioses interviniesen en los asuntos humanos. Creo que este tipo de filosofía nos puede resultar muy familiar con lo que tenemos ahora, ¿no? Cuando te dicen, bueno, simplemente la felicidad está ¿en qué? En las cosas pequeñas. Una teoría que realmente puede tener cierto tinte de sabiduría, pero que realmente el germen está ¿en qué? En la autosuficiencia, por los resultados de mis acciones, por los resultados de mis decisiones. Entonces yo puedo ser más feliz. Pero aparte teníamos las religiones mistéricas que afirmaban, fijaos lo que afirmaban, ofrecer salvación y esperanza de vida eterna. Y frente a esto Pablo no amoldó su mensaje, sino que predicó el Evangelio de Cristo. Es verdad que no lo predicó a los gentiles igual que a los judíos, lo puedes notar en el Nuevo Testamento, pero la esencia era lo mismo: muerte de Cristo, resurrección de Cristo y el reino de Dios. Búscalo y verás esos 3 puntos en toda predicación de su mensaje. Estos 3 puntos forman la columna vertebral del mensaje de Pablo, y esto lo predicó tanto a los judíos como a los gentiles. Por tanto, no fue con palabras huecas, no fue con palabras de humana sabiduría, sino que fue con ¿qué? Fue con poder. El Evangelio no le llegó solamente con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. El Evangelio le llegó a ellos con poder, ¿por qué? Porque le llegó en el Espíritu Santo. Escucha,
un mensaje que transforma a una sociedad es un mensaje transmitido en el poder del Espíritu Santo con plena convicción y amor hacia aquellos a los que les predican. Se trata del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que no solamente le transmitió a ellos la confianza para predicar en medio de una sociedad hostil al Evangelio. Por eso que está hablando que vino a ellos con plena convicción. El Espíritu Santo es, como bien nos ha recordado José Mari en el estudio esta mañana, es el que convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Dice de pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado ahí del que convence el Espíritu Santo? Por tanto, no creer en Cristo. O sea, del pecado que convence el Espíritu Santo es ¿de qué? De la autosuficiencia. ¿Qué sigue diciendo? De justicia, por cuando voy al Padre y no me veréis más. De justicia en cuanto a la persona de Cristo. Porque como ya hemos dicho, que una persona sea tratada como un delincuente, como un criminal, que se ha muerto en la cruz, que se ha declarado maldito, para cualquier mentalidad, esa persona sería un fracasado, no andaría conforme a la voluntad de Dios, pero Dios lo que hizo fue exaltarlo hasta lo sumo. Por tanto, el Espíritu Santo convence también ahí de que nuestra autosuficiencia no es suficiente. Pero aparte de eso dice de juicio por cuanto al príncipe de este mundo que ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo que desde el Edén engaña con la autosuficiencia a Adán y a Eva. Su filosofía, su teoría ha sido destruida por la obra de Cristo. Por tanto, una comunidad centrada en el Evangelio es una comunidad que se basa en la autosuficiencia. Voy a contarte la historia de alguien, no sé si lo conocerás, John Wesley. Este cristiano, digamos que creció en una familia en la que sus padres trabajaban para la obra del Señor, ¿no? Todo bien hasta ahora, fue formado en la Biblia, fue reconocido ministro anglicano, ni más ni menos que por la Universidad de Oxford, y realizando su ministerio, yendo a cárceles, predicando a la gente y formando parte de un grupo que se llamaba Grupo Santo, ¿no? Gente que buscaba la santidad, se juntaba para leer la Biblia, para orar y visitaba a gente en las cárceles, ¿no? Esta persona, cuando fue a predicar, a ministrar él es de Gran Bretaña y fue en barco con unos misioneros llamados los moravos hacia Norteamérica, a predicar en las colonias británicas de allí. No sé si saben lo que le pasó, pero una gran tormenta movió el barco y parecía como que el barco se iba a hundir. Y John Wesley estaba completamente asustado, muy asustado. Pero a él le impactó bastante porque vio a los misioneros moravos que estaban cantando alegremente. Entonces él le preguntó a los moravos, dice, ¿cuál es el secreto de vuestra tranquilidad? Y le preguntaron los misioneros moravos, ¿realmente eres creyente? Vaya pregunta, ¿no? Así que después, cuando llegó a las colonias de Norteamérica, su ministerio con estos colonos no tuvo éxito y volvió frustrado a su casa. Este hombre había pasado la mayor parte de su vida haciendo cosas muy piadosas, como ya hemos visto, yendo a las cárceles y aún ministrando como misionero. Él hacía, pero basaba su vida en la autosuficiencia. Pero mirad, un día en este grupo con el que se reunían, leyeron el prefacio del libro de los Romanos, que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La lectura de este pasaje tuvo un impacto profundo en Wesley. Lo llevó a sentir, dice aquí, un extraño calor en su corazón y a tener una experiencia personal de la gracia salvadora de Dios. Se dio cuenta de que su autosuficiencia no era lo que valía, de que se trataba de acogerse a la gracia de Dios derramada en él a través. Mirad, una comunidad centrada en el Evangelio, una comunidad a la que el Evangelio le ha impactado, es una comunidad que no se caracteriza por su orgullo, por su legalismo, por su hipocresía o por su no aceptación de otros. No es que matiza la santificación según una serie de normas en las que andar, sino que anda en amor. A veces, nosotros en las reuniones creamos en nosotros mismos una identidad en la que nos mostramos invulnerables ante los problemas. Nos mostramos muy conservadores y fervientes en el culto. Y en ocasiones hacemos esto para crearnos una capa para que los otros nos vean de otra forma diferente. Tapamos nuestras vulnerabilidades. Y esto parece muy espiritual, esta imagen que proyectamos, pero realmente consiste en el poder del pecado en acción. El Evangelio no solamente te llama a la salvación eterna. El Evangelio te llama a abandonar tu orgullo. El Evangelio te llama a abandonar, por tanto, tu autosuficiencia. El Evangelio te llama, me llama a abandonar tu egoísmo. El Evangelio te llama a abandonar tus pretensiones de superioridad por los demás. Y esto es una comunidad en la que el Espíritu Santo obra con poder a través de su Evangelio. Este mensaje que te dice del Evangelio, que te dice que la autosuficiencia no vale, es el mensaje, por tanto, que te llama a que no vivas en tu autosuficiencia, a que vivas descansando en la gracia de Dios. Y cuando vives descansando en la gracia de Dios, entonces abandonas tu egoísmo, vas abandonando tu orgullo, vas abandonando aquello que incluso rompe tus relaciones con los demás. Porque es el poder del pecado también el que hace que sientas desconfianza de los demás. Ya recordáis lo que pasó en el huerto del Edén como consecuencia de la caída. Las relaciones entre Adán y Eva se rompieron, no eran como antes. Es el poder del pecado el que influye sobre esas cosas. Pero una comunidad centrada en el Evangelio, una comunidad en la que el Evangelio obra con poder, no una comunidad legalista, no una comunidad que se caracteriza por el orgullo, sino que obra y anda ¿en qué? En el amor de Dios. Pero también una iglesia con proyección es una iglesia que tiene un testimonio poderoso. Hemos leído que dice así Pablo: ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron el ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado, dice, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que en todos ustedes el mensaje del Señor se ha proclamado, no, he leído lo de abajo, en todo lugar, a tal punto se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos fueron ejemplos, vemos que fueron ejemplos ¿para qué? Para otra iglesia. Cuando está hablando de la iglesia de Macedonia y Acaya, está hablando de toda Grecia. El impacto de esta iglesia había llegado a iglesias que ya conocemos, como Corinto, como Filipos. A todas esas iglesias había llegado el testimonio de ellos. Y no solamente había llegado en un momento dado y ahora ya no se hablaba de ellos, sino que cuando habla de que la palabra de Dios ha resonado, el tiempo verbal que está ahí empleando el apóstol Pablo habla de un tiempo que tiene el aspecto de una acción
que tuvo lugar en un momento del pasado, pero que sigue teniendo su efecto. O sea que no solamente había resonado la esperanza que ellos tenían, sino que seguía resonando, seguía impactando la vida de otros creyentes, de todo el terreno de Grecia. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Por qué fueron de ejemplo para otra iglesia? Porque ellos habían imitado a Pablo y a Silas. Dice, habéis sido imitadores de ¿qué? De nosotros. Ya sabemos la historia de lo que le pasó a Pablo y Silas cuando estaban en Filipos. Fueron arrestados, anteriormente a ser arrestados, fueron golpeados, pero fijaros, ellos ya venían de vuelta de esas cosas y entran en Tesalónica, en un terreno hostil. Y el Espíritu Santo les concede la plena convicción en Dios para que puedan seguir predicando el Evangelio. Pero esto no fue algo solamente de ellos, sino que también los tesalonicenses lo imitaron, lo reprodujeron. Date cuenta que después fueron a la casa de Jasón y anteriormente habían arrastrado a Pablo, pero ahora habían arrastrado a Jasón y a algunos hermanos más. Ellos lo habían imitado porque habían sido capaces de padecer por el Evangelio de Cristo. Esto también es un reflejo de lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso les dice, fuiste imitadores de nosotros y ¿qué? Y del Señor Jesucristo. Esto también refleja lo que Cristo ha hecho, porque en su misión de alcanzarnos a nosotros, Cristo abandona su trono en los cielos y viene aquí, a un mundo hostil, a sufrir la injuria, a sufrir la ofensa, a sufrir los golpes, a sufrir el castigo de la crucifixión. Pero bien sabemos que por el gozo puesto delante de él, que soportó la cruz. Así lo hizo. Y nuestra respuesta al Evangelio también tiene que ser la misma que la de Cristo. Sabiendo que el Señor tiene, ¿el qué? Una eternidad para recompensarnos. Esto nos tiene que llenar de gozo y aún en medio de la persecución, seguir cumpliendo con la gran comisión. Cuando sufrimos, es más fácil que, ¿qué pasa? Que la boca se nos vaya, ¿no? Cuando sufrimos, es más fácil que hagamos cosas indebidas, no que mostremos el gozo que el Señor nos da. Ellos en medio de la persecución recibieron la palabra con gozo y esa fe la hicieron resonar. Esto quiere decir que incrementaron, por así decirlo, el volumen de ese mensaje. Y ese mensaje resonó, ese mensaje llegó no solamente a Grecia, sino a otras partes también del Imperio Romano. Y el Señor nos llama a que hagamos lo mismo aún cuando estemos experimentando sufrimiento. Cuando sufrimos a veces hacemos cosas indebidas, como hemos dicho, también a veces nos cerramos en nosotros mismos, incluso a veces hacemos culpables a otros de nuestras desgracias. ¿Y sabéis lo que provoca esto? Que nuestra fe no sea atractiva para otros. Nos convertimos en una iglesia que es centrada en sí misma, centrada en su desgracia, y no tenemos impacto. No seríamos, por tanto, una iglesia con proyección. Pero cuando entendemos bien nuestra esperanza, continuamente la abrigamos en nuestro corazón, y esta no nos tapona a la hora de realizar nuestra misión, entonces somos de ejemplo para otra iglesia. Gózate cuando estés sufriendo, porque posiblemente animará a tus familiares inconversos a que crean a Cristo. Gózate cuando estés en la aflicción, porque ayudará a ese joven con el que se están metiendo en el colegio por creer en Cristo. Gózate cuando estés sufriendo, porque tu ejemplo contagiará a aquel que está andando entre dos aguas, que no sabe si seguir en el Señor, si irse de la iglesia, y con tu ejemplo puede ser que decida seguir adelante. Pero no solamente ellos eran de ejemplo para otra iglesia, sino también ejemplo para el mundo en general.
Mirad, algunos piensan que para ser una iglesia con mayor proyección debemos de parecer menos extremistas, ¿no? ¿Ha oído este tipo de creencias? Si hablamos menos claro del Evangelio, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a alcanzar más a otros. En definitiva, si vamos más en línea con la sociedad, entonces vamos a conseguir llegar más a la gente. En cierta manera, creo que si pensamos, ¿no? A veces podemos pensar que si presentamos menos lealtad a Dios y diluimos un poco el mensaje del Evangelio, entonces las personas creerán más, vendrán a la iglesia, seremos más asequibles a ellas. Y es verdad que debemos de hacer lo posible, ¿no? De hablarle a la gente con sabiduría, ¿no? De hablarle de las verdades de la Biblia de forma progresiva, viendo la capacidad que pueden tener de asimilarla, pero el mensaje no podemos diluirlo. Básicamente, estoy seguro que no se te ocurriría darle un filete a un niño, ¿no? Que todavía no ha desarrollado los dientes, sino que vas dándole leche, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos que llevar el Evangelio a las personas, pero el Evangelio es lo que tenemos que llevar. Pero mirad, digamos que los de Tesalónica no siguieron ese tipo de teoría. En la primera parte del versículo 9 dice que nos recibisteis. Estaban recibiendo a personas subversivas con el sistema. Lo estaban recibiendo en su casa. Ya hemos citado lo que pasa según Hechos. Jasón lo recibe en su casa. Los tesalonicenses recibiendo a una persona que no caía bien a las autoridades, a unas personas que predicaban que había otro rey que no era el César, sino que era Cristo, cuando los tesalonicenses cumplían con el culto al César. Era algo arriesgado identificarse con aquellos que estaban dispuestos, como dicen, a trastornar el mundo. ¿Estamos dispuestos en nuestro día a día a pagar este precio frente a las personas a las que queremos caerles bien o de las que queremos recibir un favor? Pero no solamente eso, es que ellos dicen que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos tenían un nuevo Señor. Incluso, como ya hemos dicho, mujeres paganas distinguidas, qué problema para ellas, ¿no? Con sus maridos, con su familia. Qué problemón para aquellos cristianos que podían despreciar a sus mismos seres queridos, su familia, por esta nueva fe. En una ciudad que le debe lealtad al César, unas hermandades con los códigos éticos que ya hemos mencionado. Y mirad, el problema no era que adorasen a Cristo, porque en una sociedad en la que hay distintos dioses, ¿no? Como esta, si los judíos o los cristianos tenían su propio Dios, no era el problema. El problema es la devoción exclusiva a Dios. Que esa devoción a Dios incluía no tomar los otros dioses, no ofrecerle sacrificio a César, no participar en otros cultos, porque el Señor pide una devoción exclusiva. Y a día de hoy, en la sociedad en la que estamos, donde hay muchas verdades, decir que hay una sola verdad que es Cristo puede traerte problemas. Puede llevarte a la exclusión social. Por eso que te hago otra vez la pregunta de ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque si estás dispuesto a pagar el precio, entonces podrás ser parte de una iglesia ¿con qué? Una iglesia con proyección. No solamente tenían un nuevo Señor, sino también tenían un nuevo Rey al que esperar. Os convertisteis, dice, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, ¿y qué? Y esperar a los cielos, de los cielos, a su Hijo Jesucristo. Ellos no se conformaban con el mundo en el que vivían. Ellos señalaban la injusticia del mundo en el que vivían, pero su esperanza estaba en Cristo, en que viniese el Señor. Y por tanto, para ellos el César no le daba la estabilidad, la paz y la seguridad que el resto de los paganos creían.
Hay un predicador que ya falleció, y era un predicador muy sencillo. No sé si te suena el nombre de Evan Roberts. Este hombre inició un avivamiento, Dios lo usó para un avivamiento, el famoso avivamiento de Gales. Bueno, no sé si es famoso para vosotros, pero creo que en parte debería de serlo. Mirad, este avivamiento que comenzó por él llevó ciertos resultados. Los estadios de fútbol se cerraron. ¿Sabéis por qué? Porque la gente estaba en las reuniones de oración. Y ya no le interesaba el fútbol, le interesaban las reuniones de oración. Las diferencias denominacionales no impedían la unidad. De hecho, se juntaban los creyentes de diferentes denominaciones para orar. ¿Sabéis los policías a qué se dedicaban? Los policías estaban sin trabajo. Los niveles de delincuencia habían disminuido notablemente. Así que los policías iban por la iglesia y formaban parte del coro de la iglesia. Eso era lo que hacían. En los periódicos salían noticias del avivamiento. Mirad, el avivamiento de Gales, que tuvo lugar a principios del siglo XX, ¿sabía hasta dónde se extendió? Se extendió hacia otros países como Inglaterra, se extendió a Escocia, a Irlanda, a Estados Unidos, hasta incluso a la India. Y yo cuando leía acerca de esto, también lo puedes buscar en YouTube, hay vídeos más resumidos, decía, ¿y si Dios quiere hacer lo mismo en Linares? ¿Puede hacerlo? ¿Crees que Dios puede hacer esto en Linares? ¿Crees que Dios puede hacer esto por la iglesia en calle Cambronera? ¿Es tu máximo anhelo que Dios haga esto? ¿Es tu máximo anhelo que esta iglesia sea una comunidad con proyección? Posiblemente diga, hombre, claro que sí. Vale. Si es que sí, te hago la siguiente cuestión. ¿Cuáles son esos ídolos que te están impidiendo hacerlo? ¿Cuáles son esos ídolos que te están impidiendo empezar a confiar en el Señor? Empezar a trabajar según tu fe, empezar a trabajar desgastándote por tu amor, empezar a confiar en tu máximo anhelo, tu máximo sostén sea lo que Cristo ha hecho por ti y lo que seguirá haciendo. ¿Cuáles son esos ídolos que te están impidiendo confiar en el Señor? ¿Cuáles son esos ídolos, iglesia, que te están haciendo confiar en tu propia autosuficiencia? ¿Cuáles son esas comodidades, esos miedos o ese estatus que tienes dentro de la sociedad que te impide hoy participar en su obra? Aquí tenemos una iglesia a la que Pablo le dijo que eran de ejemplo. No dijo lo mismo de los corintios, no dijo lo mismo de otra iglesia. Por tanto, por la autoridad de su palabra, podemos concluir en que Dios quiere que tú y yo como iglesia imitemos en estas cuestiones a los tesalonicenses. No fue una iglesia perfecta. De hecho, si seguís leyendo la carta, veréis que podían tener ciertos problemas con respecto a algunos asuntos. Gente ociosa, gente que quizás al pertenecer a algún colectivo se había visto envuelto en algún tema de inmoralidad sexual. Había problemas, claro que sí. Pero era una iglesia con proyección. Dios quiera que esta congregación en calle Cambronera no sea una iglesia perfecta, será perfecta cuando nos presentemos delante del Señor. Seremos perfectos, transformados a la imagen de Cristo. Pero pese a eso, seamos una iglesia con proyección. Oremos por esto y pensemos qué debemos de hacer. Pero a veces cuando hago estas cuestiones no se trata de lo que tiene que hacer el vecino, sino qué es lo que tienes que hacer tú, porque tú eres iglesia y el cambio empieza por ti y por mí. ¿Qué debemos de hacer? ¿De qué nos tenemos que volver para que nuestra iglesia Dios obre con mayor poder?
Que el Señor bendiga esta porción de su palabra y que nos oriente como iglesia.